¿Has experimentado lo sobrenatural? ¿Sabes lo que es recibir un milagro de Dios? Yo sí. Y ya les voy a contar cómo pasó. Se nos enferma mi mamá, vivíamos en un poblado lejos de la ciudad y éramos 5 hermanitos, de las cuales yo soy la segunda, pero todos éramos pequeños. A raíz del diagnóstico de mi mamá, ella presentó una fibromatosis hemorrágica y bueno, este diagnóstico por supuesto que requería que fuera operada lo antes posible. El médico le dice a mi papá, ella necesita una operación, este fibromatosis va a crecer y si la dejamos así por muchos tiempo puede perder la vida. Entonces, bueno, empezó aquel corre-corre, aquel calvario. Mi papá, por supuesto, se fue con ella, la llevó hasta la ciudad. Ella se queda en casa de una tía en la ciudad y mi papá se regresa a la casa donde nosotros vivíamos, que era en el campo. Pues yo a mi corta edad y por la situación que estábamos pasando, me tocó asumir cuidar a mis 3 hermanitos menores que yo. Mi hermano, que es el primero, que era el mayor, él le tocó encargarse de un pequeño negocio que teníamos, una bodeguita, ahí en la casa donde vivíamos, de eso vivíamos. Entonces mi hermano, la responsabilidad de él era atender el negocio, cuidar el negocio. Mientras mi papá rebuscaba por otros lados y también acompañaba a mi mamá a sus citas médicas, él iba y venía y bueno, en fin, todos estábamos como que colaborando en la casa para tratar de solventar la situación. Pero en ese momento el sistema de salud de nuestro país estaba en un colapso total. Ellos tenían muchos inconvenientes, que por los sueldos, que por beneficios, que X, no llegaban a acuerdos con el Estado y bueno, cada semana los médicos se iban de paro. Ellos programaban cirugías o lo que sea, pero cada semana estaba una situación que se iban de paro, que en fin. Lo cierto es que el médico llama a mi papá y le dice, mire, la cirugía de ella estaba planificada para tal fecha, pero ya nosotros nos vamos de paro y esta vez es indefinido y no sabemos cuándo volvamos a reincorporarnos, así que toca que usted busque una clínica y le pague esa operación en un privado. Claro, mi papá no tenía los recursos y él dice, no, o sea, imposible, he gastado más de lo que tengo deudas, en fin. Mi papá dice que en ese momento él se llenó de fe y dijo, no, esto es una cuestión de que yo lo someta a oración, porque la Biblia dice que Dios no nos va a poner pruebas más de lo que podamos soportar. Y eso a él lo llenó de fe. Cuando mi mamá regresa a la casa, mi papá la fue a buscar, regresó, mi mamá estaba muy delicada, su vientre había crecido muchísimo, ella los dolores eran mucho más frecuentes, mucho más fuertes, los sangrados eran terribles y bueno, ustedes podrán imaginarse a nosotras de niña y mi papá intentando cubrir gastos, en fin, aquel cuadro era un cuadro de verdad bastante complicado. A lo que mi papá dice, yo confío en un Dios vivo, yo sé que Él no me dejará. Y consigue un poco de aceite ungido. Él dice que eso él lo sintió, que él lo sintió dentro de su corazón, consigue aceite ungido. Mi papá hizo la diligencia y consiguió un frasquito, un poquito de aceite con el que se empapaba las manos todas las madrugadas de 3 a 4 de la mañana o de 4 a 5. A veces amanecía de 3 a 5 y así, pero era a esa hora todos los días y él se empapaba las manos y repetía frotándole el vientre a mi mamá. Mi mamá se quedaba dormida a causa de los sedantes que le daban para calmarle el dolor, para parar el sangrado. Ella siempre estaba durmiendo, pero era a causa de tanto medicamento. Y mi papá se frotaba ese vientre y le decía, sal de aquí, espíritu de enfermedad, este cuerpo no te pertenece, sal de aquí. Él frotaba eso y él decía, mi fe se aumentaba y el corazón mío se ponía como demasiado hinchado de la emoción porque yo sabía que algo tenía que ocurrir. Hasta que una madrugada él cuenta que él estaba de rodillas orando, frotándole el vientre a mi mamá como todos los días. Mi mamá estaba en un profundo sueño y él dice que escuchó la voz de un hombre que lo llamó y le dijo por su nombre. Mi papá contestó, dime, y esa persona le dijo, ella fue sanada. Cuando mi papá abre los ojos y ve a mi mamá
ella estaba durmiendo, pero la barriga le había desaparecido. Mi papá quedó atónito, él dice que más o menos por un minuto él quedó con la boca abierta y en lo que reaccionó, él llama a mi mamá y le dice, despiértate. Y mi mamá cuando se despierta, ella dice, a mí se me había olvidado que yo estaba enferma. Cuando yo me despierto, mi primer instinto fue sentarme y me siento en la hamaca donde estaba durmiendo. Cuando ella se sienta, mi papá dice, ¿estás sana? Y empezó a gritar y mi mamá se mira y ella dice, mi barriga no estaba y yo no sentí nada, no sentí ningún fuego, yo lo único que sentí fue que me arrancaron algo cuando yo estaba dormida. Y entonces mi mamá se mira y ella ya no tenía la barriga y mi papá empieza a gritar, recibimos un milagro, Dios nos respondió. A esa hora nos levantaron. Yo recuerdo que todos estábamos pequeños, pero yo recuerdo que mi papá nos levantó. Miren, su mamá fue sanada. Doblen rodilla, denle gracias a Dios. Yo sabía que Dios no me podía dejar solo con esto. Él gritaba de la emoción. Apenas rayó el alba, o sea, a las 6 de la mañana mi papá agarró su bicicleta y se fue donde el pastor, le dijo, pastor, tengo algo que contar, le contó el pastor, cogió también su bicicleta y se vino para donde nosotros vivíamos a ver a mi mamá y cuando llegó él estaba también maravillado y él le preguntaba a mi mamá, pero ¿qué sentiste? ¿Cómo fue? Mi mamá le dijo, mire, pastor, yo no sentí nada, o sea, yo estaba en un profundo sueño, pero yo en mis sueños, lo único que yo sentí fue que me arrancaron algo, pero yo estaba tan dormida que no supe más. Y cuando me desperté, mi primer instinto fue sentarme y cuando yo me siento es que me doy cuenta que mi barriga ya no estaba, pero mi mamá estaba haciendo oficio, mi mamá estaba preparando desayuno, todos estábamos preparándonos para irnos a la iglesia, era un domingo. Esa noticia corrió como pólvora en todo el caserío, la gente venía maravillada, querían tocar a mi mamá, la veían, le preguntaban, en fin, hasta los inconversos, los mundanos que habían visto y que sabían el proceso que estábamos viviendo quedaban boquiabiertos. Mi mamá tenía todos sus exámenes, todos sus ecos, toda la orden médica, todo el diagnóstico, todo de lo que el tratamiento que ella se venía haciendo y mi papá dijo, estas son pruebas para que la gente sepa el Dios al que nosotros le servimos. Y él, como agradecimiento, agarró eso y siempre lo cargaba en su bolsito. Y donde él podía testificar o donde él podía hablar de eso, él lo hablaba con denuedo. Él decía, fue sobrenatural, yo lo viví, yo escuché esa voz, así pasó. Y él decía, yo en agradecimiento, donde me pare, testifico. Entonces, nosotros pues también presenciamos ese milagro, fue algo sobrenatural. Al día siguiente, que era un lunes, mi papá se lleva a mi mamá al médico que la había tratado, él tenía un consultorio privado, lo llaman, el médico dice que sí las puede atender, mi papá fue con mi mamá y el doctor quedó estupefacto. Él decía, no, es que yo no les voy a cobrar la ecografía, o sea, el eco, yo no se lo voy a cobrar porque yo quiero comprobar qué pasó. Y cuando él le puso ahí los aparatos y eso, él decía, es que esta matriz que yo estoy viendo acá es la matriz de una niña. Esta matriz parece que nunca hubiese dado a luz, parece que nunca hubiese estado embarazada. Está totalmente limpia y no tiene ni indicios de ninguna fibromatosis. ¿Y qué hicieron? Y le preguntaba a mi mamá y le decía, dime el secreto, dime qué, o sea, ¿cómo se cura algo así? Dímelo. Y mi mamá le dijo, no, es que yo no sé, o sea, lo que yo sé es que a mí me arrancaron algo cuando yo estaba durmiendo. Y aquí el secreto es creer en Dios, porque es que nosotros no hicimos más nada. Mi papá le decía, el secreto es mantener la oración. El secreto es declarar palabras. El secreto es levantarte en las madrugadas mientras otros duermen, trabajar en lo espiritual. Y así ocurrió. Recibimos el milagro. Mi mamá fue sanada de esa fibromatosis. Ella tenía una barriga como de alrededor de unos 8 meses de embarazo. Parecía que estuviera como unos 8 meses de embarazo. Y ese tumor, ese fibromatosis ahí, eso tenía 2 kilos, alrededor de unos 2 kilos y algo era lo que el médico decía. Estaba totalmente grande. Bueno, fue sanada mi mamá y eso fue sobrenatural. Lo que a mí me confirma que cuando Dios quiere obrar, no importa en el lugar donde tú estés, no importa si eres un santo, si eres pecador, no importa nada de eso. Nosotros vivimos, como ya yo les he contado, en un evangelio lleno de reglas, de religiosidad, de imposiciones, pero eso no impidió que Dios obrara, porque lo que realmente movió a hacer el milagro fue la fe. La fe era genuina, lo que estaba era mal
aplicada a los conceptos bíblicos y más adelante vamos a hablar de eso. En otro video les voy a hablar del segundo milagro que nosotros recibimos y que yo siendo niña presencié, cómo Dios restauró y devolvió la vida a mi hermanita menor. Y después de eso, Dios también le devolvió prácticamente la vida a mi padre, eh, estando nosotros perseverando en un evangelio religioso. No hay límites para Dios, pero hay que corregir esos conceptos mal aplicados, porque fíjense, Dios es un ser maravilloso, misericordioso, y la religión nos lo presenta como un Dios castigador. Y ahí yo entendí que, o sea, habían como dos dioses distintos. En ese momento era muy niña, más adelante voy a hablar de eso, de la confusión que generó en mí ese Dios que me presentaban a lo religioso y el Dios que yo había conocido realmente, haciendo milagros, siendo misericordioso. Entonces me llenó a mí de una confusión terrible, pero más adelante les voy a contar cómo pasó. Los leo en los comentarios.